Muy bien. Quisiera saber en esta mañana cuántos son docentes. Levánteme la mano, por favor. Hay unos cuantos. Muy bien. Espero que puedan estar formando parte de la red. Se pueden acercar luego aquí al equipo para que pueda ser ingresado al grupo de WhatsApp. Allí van a tener toda la información y mucho material gratuito para poder estar trabajando juntos y sumar. ¿Verdad? ¿Cuántos son padres en esta mañana? A ver. No quedó uno. ¿Cuántos son abuelos? Muy bien. Muy bien. Qué importante hoy todo lo que vamos a charlar y vamos a compartir. Tengo que ser breve, ya comenzó a correr mi tiempo, seguramente aquí, no sé cuál es el rojo, ¿no es cierto? Y quiero trabajar la temática ESI, Educación Sexual Integral. Para eso me van a ayudar el equipo audiovisual con unas imágenes que nos van a dar un poco la ayuda visual. Dicen que hablando te queda un porcentaje, escuchando te queda otro porcentaje, trabajando y viendo otro porcentaje. Así que vamos a tratar de usar las herramientas que Dios nos dio con imagen, experiencias, poder ayudarles un poco más a adquirir este conocimiento que es tan fundamental como es la educación sexual integral. Está conmigo Emily, mientras espero el proyector ahí, mi hija más grande, adolescente, que es también mi alumna en la escuela donde doy clases. Soy profe en el nivel secundario, soy profe de la mejor materia de la escuela secundaria. ¿Cuál es? No, ninguno la nombra. ¿Cuál es la mejor materia? ¿Cuál es? Contabilidad, dígame si no es la más linda. ¿Viste? O la amás o la odias. O probás con un 10 o te la llevás a la eternidad, digo yo, esta materia. Así que bueno, Emily, mi hija más grande, Mateo, el del medio, que tiene 12 años, y Jessia, la más chiquitita, que tiene 7 años, somos una familia al servicio. Porque entendemos en este tiempo que hay que ministrar sobre familia, que es lo que está siendo atacado con el tema de sexualidad. Y la ministración no es solamente discurso, la ministración es ser. Yo hablo con lo que soy, no con lo que expreso verbalmente. Así que los docentes del reino no son aquellos que enseñan solamente con el discurso, sino que enseñan con su vida. Nos tomamos y nos hacemos un esfuerzo bastante importante de movernos en familia porque tiene que ver con esto, ¿verdad? De poder compartir desde lo que somos. Muy bien, arrancamos. Como decíamos recién, una breve introducción. El objetivo es cambiar la escuela. Le pedimos que ustedes puedan orar por todos estos docentes que el Señor está levantando como misioneros en el campo educativo. Soñamos una escuela donde los papás tengan un rol fundamental. De hecho, la ESI que vamos a hablar hoy tiene que ver con devolverle el lugar que Dios pensó de la educación y de la sexualidad a los padres. Porque cada vez que usted encuentra la palabra educación en la Biblia, siempre la va a encontrar ligada a los padres, nunca a la escuela. Dios le dijo a los padres, instruye al niño en su camino. Dios le dice a los padres, al levantarte, al acostarte. Si siempre que usted va a ver educación en la Biblia, lo va a ver enfocado a los padres. Por eso una escuela proyectado, yo no sé cómo Dios lo va a hacer, estamos pensando en escribir nuestra propia ley de educación. En algún momento Dios va a poner gente de gobierno allá en los lugares altos de gobierno y van a decir, necesitamos un ministro de educación cristiano, y mire si se va desde Córdoba acá la hermana, como ministra de educación. Soñamos con que haya ministro de educación cristiano, gente cristiana en ese lugar. La siguiente, por favor. Bueno, esto ya lo vimos, los objetivos que vamos a tener. La siguiente, vamos a ir rápido por el tiempo. Las 3 líneas de acción es armar una estructura, porque hay un montón de profesores que están en este momento formándose. Tenemos que enviar jóvenes a los profesorados, pero con un entendimiento que es un llamado. Yo cuando estudié profesorado, no lo estudié por una carrera solamente laboral, sino lo estudié por un llamado. Yo quería mejorar mi oratoria, mi profesión en la iglesia, mi llamado. Entonces, mandar gente a los profesorados es fundamental. Entonces, necesitamos dejarle una estructura para que esto, que es docentes del reino, no sea algo que, pase ahora y después, dentro de 10 años, estemos otra vez viendo qué hacemos porque la educación fue empeorando. Entonces necesitamos que en Villa Carlos Paz también haya una comisión de docentes cristianos que puedan en este lugar visitar escuelas, dar charlas de prevención de abuso, de sexualidad y poder trabajar con los niños y adolescentes de esta ciudad. Amén. Así que aquellos que quieran ser parte, luego se van a comunicar. Lo segundo es pasar todo lo que ya Dios nos fue mostrando. Porque a diferencia de la política que viene 4 años después de otro y va cambiando, la idea es que el reino vaya creciendo, lo de Dios va en aumento. ¿Cuántos dicen amén a esto? Yo sé que estamos en una conferencia quizás que no vamos a hablar tanta Biblia, pero soy pastor y no me va a salir igual esto de decir. De hecho, a veces en la escuela digo amén y en la iglesia los reto como si fueran alumnos. Ahí hay
un cambio de lugar. Entonces, la idea es que usted pueda tener todo lo que ya hemos preparado, que es muchísimo material. Al entrar en los grupos de WhatsApp, tenemos mucho material digital gratuito para hablar de todo lo que usted considera necesario para su casa, para sus hijos, para la iglesia. De repente viene un joven con un problema de confusión en su identidad. ¿Cómo lo trabajamos? Bueno, ahí va a encontrar un montón de material. Sí, de manera presencial, hoy ustedes tienen 2 libros que son de mi autoría. Aquellos que quieran conocer las leyes, hoy vamos a estar súper limitados, voy a tirar algunas cositas, algunos principios nada más, pero la iglesia debe conocer leyes. Yo no sé si está la hermana que cuando hicimos el congreso el año pasado en la iglesia central de Cita con la Vida en Córdoba, había una hermana que era pastora que me hizo esta experiencia, yo siempre la recuerdo, de aquí de Córdoba. La hermana me decía que su hija la había con la escuela la había denunciado usando la ley 26.061. Esa ley, la ley de protección de niños, niñas y adolescentes que rige hace muchos años en la República Argentina. Levánteme la mano, ¿cuántos la han leído? Unos poquititos la han leído. Es la ley que muestra todos los derechos de los niños, de las niñas y los adolescentes. Con decir niño hubiese sido suficiente, pero mire desde cuánto ya encontramos la perspectiva de género dentro de las leyes. Esa ley le da un montón de puntos, positivos o negativos, si la enseña a alguien con ideología. Y la mamá, el año pasado en el congreso, me dice, mi hija me denunció con la maestra porque no quería venir a la iglesia, la hija. Entonces la maestra le dijo, pero vos tenés derechos. La ley, le nombró la ley, le enseñó y no fue y denunció a la mamá porque no quería venir a la iglesia. Ahora, esa misma ley yo la escribí hace bastante tiempo en este libro y se la enseño a mis hijos. Y le digo, Mateo, Emily, vos tenés derechos. Y la ley, por ejemplo, 26.061 dice que vos tenés derecho a expresar tus opiniones en la escuela como alumno sin que nadie te pueda discriminar. Y lo dice de manera literal, no así los docentes. Los docentes no podemos expresar la Biblia en la escuela, pero sí los alumnos. Entonces dice literalmente, los alumnos pueden expresar su fe, sus ideas y nadie los puede discriminar. Entonces, Emi puede expresar sus convicciones, pero la ley se la enseñé yo como papá. Las leyes no son ni buenas ni malas. Las leyes son herramientas, armas que son poderosas en las manos que las conocen. Nosotros siempre la iglesia está a la defensiva porque no conoce las leyes. No sabe qué dice la ley de educación sexual, no sabe qué dice la ley de protección de niños, niñas y adolescentes. No sabe qué dice la ley de matrimonio igualitario. ¿Cuántos están de acuerdo con la ley de matrimonio igualitario? Ninguno va a levantar la mano. Ninguno va a levantar la mano contra la ley de identidad de género. Pero les pregunto, ¿las conoce? ¿Las leyó? Si usted las lee, usted va a encontrar herramientas a su favor, inclusive en esas leyes que lamentablemente aprueban cosas que nosotros no queremos. Entonces, ¿qué hice? Fue pensar en un vocabulario que todo papá pueda leer, entender y poder aplicarlo en su escuela. O por ejemplo, yo no sé si usted tuvo que ir a la escuela de sus hijos a decirle, no estoy de acuerdo con este contenido. ¿Qué le dijo a la maestra? Me pregunto. Porque yo he estado del otro lado de la escuela y me tuve que reír lamentablemente con los docentes de las palabras que los padres evangélicos utilizan para ir a defender a sus hijos. Porque no conocen, no saben lo que se habla de educación sexual integral. Entonces, de alguna manera te va a dar herramientas para que vos puedas posicionarte. Y si sos docentes, obviamente tenés que tener el libro para nivelarte a todo lo que Dios nos ha mostrado hasta ahora sobre toda la parte de educación. Y el segundo, hoy voy a tener menos de 1 hora para poder exponer una temática que me tomo 4 o 5 horas para enseñarlas. Si voy a dar una jornada completa para ver la temática, yo voy a estar solamente 1 hora. Así que si querés completar todo lo que voy a hablar, está el libro. Los dos los podés llevar en aquel lugar atrás, luego si hay un receso o al final del mismo. Y por supuesto, este tipo de conferencias son las siguientes acciones. Seguimos, por favor, rápido. Bien, vamos a arrancar. Me gusta ser práctico con esto. Yo soy docente y bueno, hay que estar muchas horas en esta mañana acá. Le puse Eva, pero no se llama Eva. Es una alumna que quise reservar su identidad. Tampoco es ella en la foto, solamente para llamar la atención. Me dicen estos días, profe, estoy enamorada. Obviamente que yo como cristiano, ¿verdad? Tengo mis recaudos sobre esta temática, pero la mayoría de los docentes cristianos no saben cómo trabajar eso en la escuela. Y esa es una problemática. Me dice esta chica, estoy enamorada y yo le seguí la corriente. ¿De quién va a estar enamorada? Tiene 14 años, no sabe ni lo que es el amor, le digo yo. Y surge el debate en el 4.º año de la escuela donde estoy. Tercer año. Y obviamente que charlando termina diciendo que es un adulto. Es un policía que conoció por las redes sociales. Pero ¿cómo? Una cosa es que te guste a alguien, otra cosa es que si te estás contactando y me termina confesando, sí, hace tiempo que venimos hablando, este hombre dice que también está enamorado de mí, tiene una familia y le va a abandonar por mí y nos vamos a encontrar.
Es decir, la conversación terminó poniéndose seria. Y la mitad del curso escuchaba esto, terminó apoyándola, diciéndola que si ella consentía la relación está todo bien. Esa es la discusión hoy en el sistema, ¿verdad? Si los menores están de acuerdo con tener relación con un adulto, está bien. Se está empezando a meter, ¿verdad?, la ventana de Overton, como está en este material, metiendo la pedofilia como parte de la política de Estado y obviamente la idea es que alguno pueda llevarlo al Congreso y en algún momento aprobar la baja de la edad de imputabilidad para tener intimidad entre los adultos y los menores. Es una perversión total. Obviamente que le digo, como cualquier adulto de los que están aquí escuchando esto, le digo, pero nena, date cuenta que este hombre te está manipulando, está engañando. Ningún adulto con 2 dedos de frente va a poner en riesgo su libertad porque es legal en Argentina. Por más que vos digas que estás de acuerdo, es ilegal, va a ir preso, va a perder su trabajo, va a perder su familia, te está engañando. Va a tener relaciones con vos y te va, mínimamente, lo mínimo que va a hacer, te va a amenazar. Te va a decir, o si contás algo, desaparecer. Pero las probabilidades de que desaparezca es muchísima, porque estoy hablando del contexto de la ciudad de Rosario, donde las vidas valen 2 pesos. Por 1.000 pesos le pagan a una persona y te sacan de... Entonces le digo, ni le contaste a tus padres, le contaste a tu madre, no le conté a nadie, empezó a ponerse mal, se larga a llorar. Ella no era consciente del peligro que estaba viviendo. Entonces, obviamente aproveché la clase para hablar sobre la importancia de cuidarse, de prevenirse de todas estas cuestiones. Me la encuentro después de un tiempo. ¿En dónde me la encuentro? En Villa Carlos Paz. Paseando por la peatonal, un día yo iba con mi familia así y me viene y me dice, profe, ¿cómo está? Y la miro a mi familia, le digo, esta es la chica que yo les conté. Y ella, ¿verdad? Me expresa esto, me expresa que le salvé la vida. Y esa expresión a mí me golpeó muy fuerte como ministro del Señor, porque, ¿verdad? Nosotros no somos conscientes que a veces pensamos que solamente salvamos la vida acá adentro, en la iglesia, o lo que damos desde un púlpito, pero cuando nosotros entendemos esta enseñanza, la educación sexual integral, la sexualidad de una persona, los consejos, están en la mano de gente con valores, de gente que tiene principios, de gente que tiene amor por las generaciones, va a salvar la vida de muchos niños y adolescentes que en este momento están en peligro. Pero esa misma enseñanza en las manos de los perversos destruye generaciones. Nosotros hemos perdido muchísimo tiempo cuestionando, ¿verdad?, a la gente que enseña y con ideología. Y quizás usted en esta mañana va a pensar que yo me voy a enfocar en la ideología de género. Por supuesto que la vamos a hablar para que se dé cuenta que eso es perverso. Pero esa no es la principal estrategia que en esta mañana yo quiero hablarle. Quiero hablarle de que cuando nosotros estamos preparados sobre educación sexual integral, la mejor forma de prevenir, de cuidar y de quitar toda esta ideología de nuestras generaciones es trayendo luz sobre nuestros niños y sobre nuestros adolescentes. ¿Cuántos dicen amén a esto? La Biblia en ningún momento nos enseña a reprender las tinieblas. La Biblia nos enseña simplemente a alumbrar. La Biblia dice que cuando Dios creó la luz, separó la noche del día. El problema no es el avance de las tinieblas. El problema es que la iglesia no brilla en los lugares donde deberíamos brillar. Cuando los docentes cristianos no hablan desde una educación sexual, científica y en valor en la escuela, obviamente que la ideología toma gobierno. Cuando la iglesia, los padres, no hablamos desde el conocimiento, obviamente que nuestros hijos ya vienen siendo afectados por la ideología. Y yo quiero hoy trabajar esta temática. Por favor, avanzamos un poco más. No se ve mucho porque la pantalla está lejos, pero hice unos recortes de la realidad de nuestros jóvenes y nuestros niños en la República Argentina, de la cual la iglesia no es exenta. Hoy nos encontramos con una problemática, por ejemplo, hablan los periódicos de una epidemia de pornografía desde los 9 años. El uso de las tecnologías hace que los niños desde temprana edad tengan acceso a pornografía, que toda la pornografía es mala, pero una pornografía que ya cruza los límites, ¿verdad?, de la lógica humana. Es una perversión total. Desde los 9 años los médicos hablan sobre esta problemática y eso lo trasladamos a la iglesia, es exactamente la misma estadística. Es decir, los jóvenes y los niños, todos los que somos padres aquí presentes, hoy no podemos desconocer que tus hijos en algún momento ya vieron pornografía, ya sea que lo hicieron de manera voluntaria o involuntaria. La pregunta es, esas imágenes que son imágenes que afectaron su psicología, ¿de qué manera lo procesaron y cómo trabajaron con ello? Si hay una iglesia preparada para poder trabajar estos contenidos, si son los padres que pueden direccionar estos contenidos, por más que fueron expuestos a la pornografía, ellos pueden, ¿verdad?,
salvar esa situación. Pero si los papás no hablamos de estos temas, si todavía no hablaste con tus hijos sobre pornografía, sobre lo que produce, si no sabes vos lo que produce, obviamente hay que preguntarnos tus hijos cómo procesaron, de qué manera afectó su interior, su espíritu, esa situación. Hice varios recortes allí, pero nos habla de la cantidad de niñas adolescentes que están embarazadas en Argentina, la cantidad de femicidios, porque acá también hay un montón de noticias que nosotros por nuestra religiosidad tendemos a separar. Si yo le digo a ustedes, mataron a niños, violaron a niños, abusaron de niños, todos nos espantamos en esta mañana. Pero si hablamos de femicidios, por ejemplo, como viene de una expresión de la cual forma parte de un vocabulario que generalmente se opone a nuestras visiones, directamente no pesa nuestro corazón de la misma manera. O más todavía, si hablamos, por ejemplo, de un transfemicidio, una persona que se viste del sexo opuesto y la asesinaron, la violaron, lo mataron por causa de eso, y es como que no nos duele de la misma manera. Esas cuestiones es necesario hablarlas en nuestros ambientes, porque justamente todo tiene que ver con la ESI que proponemos, una mirada integral en donde Dios nos llamó a salvar a todos, no a algunos nada más, no el que piensa como yo. Dios nos llamó a amar a todos. Yo tengo alumnos homosexuales, lesbianas, tengo gente involucrada en el Ministerio de Educación porque es uno de los ámbitos en el ámbito educativo es uno de los más gente se mueve, personas con otras perspectivas de género. Jamás van a poder decir que los discriminé, los traté diferente, inclusive los he ayudado en situaciones de discriminación. No estamos para discriminar, estamos para amar. ¿Cuántos dicen amén a esto? Sin embargo, tenemos que tener herramientas para poder trabajar y ayudar a nuestras generaciones, porque esto forma parte de una estadística que también afecta a la iglesia. No tengo demasiado tiempo para esto, pero la cantidad de identidades de géneros que han aumentado en Argentina es exponencial. Y en la iglesia evangélica también ha llegado. Cuando sabemos que para nosotros, teológicamente, la homosexualidad y cualquiera de las identidades de género reconocidas por ley son pecado, esa es la expresión específica, es un pecado. Sin embargo, va en aumento el tema de las identidades. Y esto tiene que ver, ¿verdad?, con el no estar preparado frente a situaciones, frente a algo que ya se venía hace tiempo anunciando que iba a pasar y que hoy ya se encuentra entre nosotros y no sabemos cómo detectar, cómo ayudar, cómo acompañar y cómo sanar una identidad. Entonces, de eso vamos a hablar un poquito. Quedan 35 minutos, estoy en la introducción todavía, ya me marcan. Bueno, ¿qué entendemos por sexualidad? Rápido, me gusta ser práctico. Alguien que levante la mano y me diga de aquí, sé que hay varias pastoras, muchas gracias por la participación. ¿Qué es sexualidad para una pastora? Fuerte, lo que se le venga a la mente. ¿Qué es sexualidad? Lo que sexualmente somos. Acá no, porque está la comisión. ¿Quién me puede decir rápido de acá qué entiende por sexualidad? ¿Qué es sexualidad para usted? Alguien que diga, ¿qué se le viene a la mente por sexualidad? Vamos, que tenemos poco tiempo. ¿Qué es sexualidad? Es nuestra identidad. Lo que nos identifica biológicamente. ¿Los adolescentes se me fueron todos? Ese es el tema, se me fueron los adolescentes. Me gustaría haber escuchado. Varón. Lo relacional. ¿Con quiénes? ¿Con todos? Una relación. ¿Alguien más quiere aportar algo más de definición de sexualidad? La siguiente, por favor. Hay dos formas de responder esta pregunta. Y yo quiero ir por las bases. Voy a ser bien práctico con este tema. Hay dos miradas, una ideológica y una científica de lo que es la sexualidad. Ahora el evangélico siempre piensa que está parado en lo científico. Pero resulta que cuando nosotros no tenemos una definición correcta de sexualidad o de la temática de sexualidad, lo que yo tengo es una idea. Es una idea. Y la idea de sexualidad, ¿usted la aprendió en la iglesia? No. ¿La aprendió en la escuela? No. ¿La aprendió con un médico? ¿Se la enseñó su papá y su mamá? No. Entonces, estamos luchando ideas contra ideas. Y hoy les desafío a tener ciencia para poder debatir, porque la ciencia no es pecado, la ciencia es el respaldo de la creación de Dios. Dios nos hizo personas con cuerpo y alma y espíritu y podemos conocer lo que somos. Mire, en la siguiente diapositiva, estoy yendo a 1000 por hora, encontramos las respuestas que me dicen la mayoría de estas charlas. Esta charla la dimos ya a más de 100.000 personas en la República Argentina. Llenaríamos un estadio de gente que escuchó esta charla.
La mayoría me va a responder, de una generación, desde los 50 para arriba, nadie levante la mano para que no se sienta mal, ¿eh? Desde los 50 para arriba me van a responder la primera idea es una relación, un coito, es el acto sexual, la intimidad. Si vos haces un llamado en la iglesia, vamos a dar una charla de ESI y está esta gente, va a venir el matrimonio. Jamás te va a venir con sus hijos porque piensa que vamos a hablar el Kama Sutra. Piensa que vamos a enseñar. De hecho, yo que nací en la iglesia, me espiaba por la ventana a ver que daban la charla de conversación y he visto charlas que tienen que ver con esto, activar el matrimonio, porque sexualidad tiene que ver con esto. Le quiero decir a los que tienen más de 50 años, no es un contenido de educación sexual integral para niños y adolescentes, eso es para adultos, ¿eh? No se enseña ni en la escuela, ni siquiera el gobierno lo propone. Que haya docentes perversos que utilicen los métodos anticonceptivos para enseñar esta perversión, es cierto y hay que denunciar, pero no es un contenido de educación sexual integral. La segunda contestación, que va entre los 20 y los 50 años, de los que estamos acá la mayoría, piensa que tiene que ver con su identidad, como respondieron. Los aspectos biológicos, la cuestión genética, la cuestión que me determina como hombre o mujer. ¿Tenés pene? Sos varón. ¿Tenés vagina? Sos mujer. Y se terminó. Entonces, más o menos dentro de esa edad, vamos a la carpeta, miramos, le enseñaron el dibujito del varón, dibujito de la mujer, están enseñando re bien y nadie en esa edad tiene problema porque considera que le están enseñando lo correcto. Guarda de encontrarnos con otro contenido porque se nos paran los pelos y queremos matar a la maestra, al directivo y prender fuego a la escuela, porque pensamos que sexualidad es eso. La tercera, que son los que, si hubiera jóvenes en este lugar, Emi no hubiese contestado así porque obviamente ya está recontra preparada sobre este tema, pero le pregunté a los adolescentes de la iglesia, le pregunto, ¿qué es para vos sexualidad? Y creo que alguno dijo acá, creo que la pastora lo nombró, es la identidad de género. O me dice, es el género que tiene cada uno. La palabra género es una expresión posmoderna de la sexualidad, totalmente ideológica, no tiene base científica. El género es una construcción social. Yo me he visto así porque me enseñaron a vestirme así. Yo tengo este comportamiento porque aprendí a ser así. Entonces, porque, bueno, pasé por este proceso, me abusaron, quizás pasé por esto, por acá, y por eso soy lo que soy. Muchos de nosotros respondemos a nuestra identidad de esa manera. Decimos, yo soy producto de las experiencias de la vida. Te corrijo, vos no sos producto de nada, vos sos producto de un pensamiento de Dios antes de la fundación del mundo, te pensó, te puso nombre, te llamó para este tiempo y para esta hora, te dio las cualidades necesarias para que funciones conforme al propósito de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Obviamente no voy a decir eso en la escuela porque me crucifican. Lo que voy a hacer en la escuela, voy a decir, mi identidad está definida en el momento de la concepción, en el momento donde el óvulo y el espermatozoide se juntó, allí comienza a formar mi identidad sexual. Pero sexualidad, esas tres definiciones son incompletas, ¿eh? ¿Qué es la sexualidad entonces? Escriba si está anotando. La siguiente. Es el conjunto de características, de atributos, de cualidades que forman parte de mi ser, de mi persona. Si soy cristiano, puedo decir de la que Dios me regaló, me entregó, ¿verdad? Y que tiene que ver con lo biológico, con lo psicológico, con lo social. Es decir, mi sexualidad es completa porque yo no soy un pedazo de carne. Usted me ve acá con los cuadraditos, todo un modelo, pero no soy eso nada más. Yo pienso, siento, también tengo un intelecto, soy integral, ¿verdad? Entonces la sexualidad es integral. De hecho, los que somos más viejitos sabemos sí, los matrimonios han hablado mucho sobre esto, que el acto sexual es un acto biológico, psicológico y espiritual. O no, que los más grandes sabemos sobre esto. Cuando alguien tiene relación sexual no solamente está uniéndose de manera biológica, sino que ahí hay un traspaso de espíritu de un cuerpo al otro. Hay toda una cuestión profunda, por eso Dios lo determinó el acto sexual para el matrimonio, porque tiene que ser, ¿verdad?, con la persona que vas a estar todos los días de tu vida, porque allí hay un montón de cosas para hablar. Por eso todo lo que tiene que ver con sexualidad no es solamente mi físico, tiene que ver con muchos aspectos más que tenemos. Y eso está desde el día 1, espermatozoide y óvulo se juntan, hasta el último día de mis vidas. Inclusive post-mortem podemos determinar si somos hombres o mujeres a partir de estudios científicos, ¿verdad? En el siguiente cuadro ustedes van a encontrar esta integralidad que aparece en la currícula educativa a nivel nacional. Obviamente que yo le agregué la parte espiritual, porque como el sistema educativo no considera que tenemos espíritu, no trabaja esa área, pero nosotros tenemos que agregar eso, sí. Somos una educación sexual continua. Es decir, tenemos sexualidad en todo momento. Usted está ministrando un culto y en tu comportamiento, en tu expresión, en la forma de tratar a otros, estás enseñando sobre sexualidad. De hecho, esto es una bomba
agárrela, el 51% como Boca Juniors, que mañana saldrá campeón de la Copa de Latinoamérica. Oye, ya me estoy dormido, hoy en un rato. El 51%, la mitad de la influencia en sexualidad, en educación sexualidad con los hijos, se aprende en casa. Porque algunos padres dicen, la escuela le enseña cualquier cosa. El sistema, la mayoría de la información de sexualidad que aprenden nuestros hijos se obtienen a través de los padres y los madres mirando. Es decir, ¿cómo te levantaste esta mañana? ¿Te lavaste los dientes? ¿Le saludaste a tu esposa? Buen día, dijiste a todo el mundo. Son enseñanzas de ESI a tus hijos que ellos van a copiar. Seguimos, por favor. Vamos. Algunos ejemplos rápidos. Lo voy a tener que tirar. Si quiere que explique todo esto, compre el libro ahí. Enseñar higiene, limpiarse, bañarse, lavarse, tiene que ver con sexualidad. Prevenir abusos, prevenir accidentes. No te metas los dedos en el enchufe. Cuidado cuando cruzas la calle. Educación vial tiene que ver con sexualidad. Los roles que cada uno tenemos, es decir, hay roles que son culturales que necesitamos revisarlos. No soy menos varón por hacer los quehaceres de la casa y mi esposa no es menos mujer por ser empresaria, por gestionar. Culturas que sí tenemos que revisar ideológicamente, que por ahí el machismo y el feminismo se nos metió en la iglesia y tenemos que revisar, pero también enseñar diseño bíblico, quién es cabeza, que no significa ser macho de la casa, sino significa entender la funcionalidad como el hombre que instruye, la mujer que direcciona. Todo eso tiene que ver con sexualidad. Planificar, no solamente cuándo tener novia, cuándo casarme, sino planificar mis contenidos, cuándo me voy a recibir, qué carrera voy a hacer. Todo tiene que ver con la ESI porque tiene que ver con mi integralidad como persona. El vínculo espiritual. Usted le ha dicho a sus hijos, no te juntes con tal. No te sientes atrás en el último banco con los que se portan mal en la escuela. Sentate adelante. Todos esos consejos son educación sexual integral. Las emociones. Usted cuando entiende a controlar sus emociones, la enseñanza en emociones es uno de los 5 ejes obligatorios de la ESI, las emociones. Saber expresar lo que sentís. Estás triste, estás contento. Que los chicos puedan hablar es parte de la ESI, porque tenemos un porcentaje en las estadísticas que veíamos antes, cada 3 días se suicida un adolescente. O al revés, creo que 3 adolescentes por un día. Uno de los 2 era, no me acuerdo ya cuál era. Estamos hablando realmente de una cuestión tremenda de la cantidad de suicidio adolescente que hay y que tiene que ver por la falta de control de sus emociones. Y obviamente el tema de conocer su cuerpo en cada etapa de la vida. Seguimos, por favor, por el tiempo. Para nosotros, la ciencia nos muestra, son aquellas ciencias, están las ciencias duras, las ciencias objetivas, la matemática, ¿verdad? La química, la física, las ciencias que nos muestran la biología, que nos muestran de manera objetiva, que allí no hay discusión alguna, y están las ciencias sociales, las ciencias que ¿verdad? Tienen diferentes teorías para explicar las cosas. Entonces, para nosotros hay 2 grandes posturas también con respecto a esto. La ciencia tiene como madre la biología. La biología, sabe usted que se ramifica en muchas otras ciencias. La genética, fisiología, anatomía. Y de la biología surge una rama tan grande que no hay otras áreas que no necesiten de la biología. Es decir, yo quiero ser policía, necesito de la biología para poder entender. Quiero, estudiar farmacéutica, necesito de la biología. Quiero, de lo que yo quiera estudiar, voy a necesitar de la ciencia madre que es la biología. Hoy la discusión está en el sistema si se enseña o no biología en la escuela. Se quiere sacar. Están demonizando la biología. La ciencia madre la están queriendo sacar, ¿verdad?, de la currícula educativa. Esto es totalmente ideológico y perverso, ¿verdad? En cambio, la ideología propone que cada uno es lo que sienta ser. La identidad de género define al género como la autopercepción de lo que uno es. Yo estoy en un espejo, ¿verdad? Un día me levanté con el pie izquierdo, yo no sé si a usted le pasa, me levanté con un pie izquierdo y no me veo tan lindo como me veo siempre. Y otro día me levanto y digo, ¡wow! Soy Brad Pitt. Obviamente, si yo le doy lugar a mis emociones, yo no sé usted, pero mi vida sería, ¿verdad? Por eso la Biblia dice que no podemos ser como las olas del mar, que no podemos tener un día abajo. Porque las emociones un día nos dicen una cosa y el otro día nos dicen otra. Pero la ley de identidad de género da como único fundamento, como única respaldo tu sentimiento a la hora de definirte. Es decir, ¿qué sentís vos? Y yo siento esto, dale para adelante. Y eso es tremendamente peligroso porque lo exponen en una edad, porque si vos me decís, bueno, lo trabajá con gente que tiene, qué sé yo, 20, 30, 40 años entre nosotros, hacé lo que vos quieras, total te metés en tu casa, es tu vida, es privada, nadie se puede meter con la intimidad del otro. De hecho, yo soy de los que estoy de acuerdo con el derecho a la intimidad y a la privacidad de las personas. Usted me pregunta, ¿están en desacuerdo con la ley de identidad de género?
mira, mientras a mí no me afecte, mientras no se metan con mi libertad, no tengo ningún problema, que cada uno haga con su vida lo que quiere. El problema es que esa ley se la toma para enseñar a los chicos chiquititos que todavía no saben limpiarse la cola solo en el baño y le quieren decir que elija entre 36 géneros, por ejemplo, que ni siquiera sabemos nosotros mucho de eso, cómo sería. Entonces ahí hay una problemática que nosotros tenemos que trabajar, que tenemos argumentos. Y tenemos una ley que respalda la biología. Yo ahora voy a ser breve con respecto a la ley, pero la ley me habla de que tenemos que hablar desde ese lugar. ¿Y qué me dice la biología? Que existen solamente, ¿verdad?, genéticamente dos sexos desde el momento de la concepción. La mujer aporta 2 genes X, el varón aporta 2 genes, pero el varón, en definitiva, de manera involuntaria, va a aportar el cuarto gen que va a cambiar. Si es X, carambola, mujer. Pero se aporta la I, ahí hay un varón y desde ese momento se activa algo que es, ¿verdad? No se puede cambiar, es algo que va a traspasar todo acto humano que quisiera cambiarlo. Es decir, desde el momento que se determinó que yo soy hombre, cada célula de mi cuerpo va a llevar ese mensaje hasta el último día de mi vida y post-mortem. Entonces, hacer todo eso que se hace hoy desde temprana edad para contradecir la naturaleza y la ciencia, eso es algo que obviamente trae problemas desde todos los aspectos. Es decir, la gente dice que los chicos se suicidan porque no reconocen su identidad. La gente dice que los chicos se suicidan porque desde ese lugar se paran para promover toda la ideología. Pero la realidad es que la propia confusión que lleva todo eso lo lleva a tomar decisiones, ¿verdad?, incorrectas. De hecho, hoy nos encontramos, así como vemos como muchos que toman la confusión del género para cambiar su identidad, vemos muchos que están volviendo atrás y para muchos ya es imposible porque se han tocado las cuerdas vocales para tener un tono de voz masculino. ¿Cómo haces para volver atrás eso? ¿Cómo haces para volver atrás cuando ¿verdad?, te amputan partes del cuerpo? Es decir, hay un proceso ahora, eso de la transición, una destransición, que están denunciando al propio Estado por ese tipo de promociones. Seguimos, por favor. La ideología de género, esto es un contenido que aparece en las escuelas, lamentablemente, pero no tienen base en la ley de educación sexual integral, tienen base en la ley de identidad de género. Usted tiene que tener bien claras estas dos cosas, las tiene que leer y tiene que saber. Una cosa es la ley de identidad de género, que es el derecho que tienen todas las personas, que es privado, de poder decidir sobre su identidad, sobre su cuerpo, y es algo privado. En definitiva, a nosotros no nos afecta lo que hace la gente en su privado. Por el otro lado tenemos la escuela y tenemos la ley de educación sexual integral, la ley 26.150. Es la que regula la enseñanza de la ESI. Esa es la que nos dice cómo enseñar. Cuando el Estado te dice es ley, está hablando de esto. Pero nosotros tenemos que conocer esto y esto porque no son dos leyes iguales, no regula una a la otra. La ESI es la que regula la educación sexual integral. Pero se toma esta ley y se pone estos afiches. Usted va a entrar en escuela secundaria, universidad y terciaria, ni hablar, en donde va a encontrar este mismo afiche. Separa lo biológico, lo científico, que es el sexo de nacimiento. Inclusive va mucho más allá la ideología que busca sacar el sexo del documento de identidad. Es decir, no quieren, los chicos quieren que sean a género, le llaman, para que no ni siquiera en el momento de que los inscribamos en el registro civil, ellos ya no tengan, ¿verdad?, una influencia de los padres. Miren la prevención. Pero nacen con un sexo, después tienen gustos, orientaciones que se van manifestando en el proceso y ellos van a decidir su identidad. Y el gobierno tiene la responsabilidad de ir generando identidades a partir de los sentimientos de los niños. Resulta que a mí me siento que no sé qué me gusta, no me gusta ni esto, no me gusta. Bueno, vamos a crear un nuevo género que sea agénero, digamos, que no tenga sentimiento por ninguno. O me gustan todos, bueno, vamos a crear un género que le gusten todos. Es decir, va continuamente involucionando, porque es una involución, para cumplir con los caprichos, ¿verdad?, de un mismo sistema que va poniendo ideas. Así surge la ideología de género. Por favor, seguimos. La siguiente. Obviamente que lo que busca es destruir el diseño de familia. No es, ¿verdad?, inofensiva la ideología de género. La iglesia no puede desconocer que esto apunta a tu matrimonio, a tus hijos. ¿Por qué? Porque si yo no sé quién soy, no podré saber para qué Dios me llamó. Si me quita mi identidad, me quita mi propósito. Y tenemos un problema que la generación que hoy está en esta mañana en este lugar, nosotros ya vimos cuando Dios nos sacó de Egipto. Y la generación que hoy está
detrás de nosotros, que son nuestros hijos, no estoy hablando de desconocidos, son nuestros hijos, está transitando el desierto. Ellos no vieron lo que nosotros vimos. Anda a contarle a tu hijo pequeño, ¿verdad? Lo que te significaba a vos, por ejemplo, comprarte un paquete de masita, ir a un restaurante, hacer un viaje. Eso no lo entienden, para eso es andar en auto es como, no saben lo que es caminar. Nosotros pasamos otros procesos. Entonces, esa generación que no experimentó salir de Egipto, los milagros del Señor, está escuchando a un profesor, a un profesional que tiene todos los títulos, que habla muy bien, le está diciendo, vos podés ser lo que vos quieras ser, porque la teoría de esto, acá. Ese chico sale con la cabeza así, va a casa. Mira a los padres, no sabe si hablarle, porque los papás como nunca hablan del tema, tienen miedo que los sopapee, porque cuando yo era chico, cuando hablaba de sexualidad, lo me encontraba que... O la profecía que todo padre le transmite a sus hijos. Primero, aprender a lavarte los calzones antes de venir a hablar de noviazgo en la casa. Todos hemos escuchado esa expresión, porque hemos tratado de salvar de la situación. Entonces el niño no habla en casa. Bueno, voy a la escuela dominical. En la escuela dominical, Jonás no le hizo caso a la palabra. Está en la Biblia, ojo. Le enseñan que no fue a Nínive, todo lo que quiera, pero el nenito piensa, Nínive, escuela, y no puede entender cómo aplicar eso. No le enseñamos en la iglesia, no le enseñamos en casa. Usted piensa, usted me va a perdonar y usted se va ahí un poco preocupado y bien, que sí sea. ¿Usted se piensa que sus hijos no empezó a preguntarse si lo que estamos equivocados no somos nosotros? Porque si lo único que usted sabe es la Biblia para poder... No me malinterprete, porque la Biblia es primaria y fundamental. No me malinterprete. Pero la Biblia es verdad para nosotros, pero es ideología para el mundo. Cuando usted le saca la Biblia a la gente, usted perdió. Cuando usted va con la Biblia a la escuela, usted perdió. Cuando usted le va con versículo bíblico a la escuela, usted perdió. No le sirve a la gente que le diga Génesis 1:27. A la gente le sirve que diga la biología dice, la ciencia dice, la ley dice. Si usted quiere estar preparado para ayudar a sus hijos al debate cultural que estamos teniendo, tiene que ir más allá de lo que se enseña en un ambiente como este. Tiene que prepararse, leer, instruirse. Nuestros hijos tienen que estar preparados para todo eso. Seguimos, por favor, un poquito más. Entonces la sexualidad me va a acompañar toda la vida y toda la vida tengo que hablar de educación sexual integral. Yo no llego hoy a hablar de todo esto. Pero en el libro de ese está explicado de cómo yo debo enseñarles según la etapa. Entonces, cuando mis hijos van a la escuela, si yo tuviera niños en el nivel inicial, por ejemplo, ¿cuántos tienen niños de hasta 5 años? Bueno, si vos tenés niños pequeños, vos tenés que saber que tus niños necesitan información específica sobre ESI científica. Por ejemplo, ellos tienen que saber que hay partes que son íntimas. Pene, vagina, cola y pecho son íntimas. Y vos tenés que saber las expresiones correctas. Si vos les decís cualquier expresión, ellos no van a poder identificarlo bien. Es decir, acá no sabemos ni cómo llamarlo, si pajarito, jaulita. No sabemos, ¿verdad?, cómo expresarnos frente a todo este tema. Si lo único que se te ocurre explicarle cuando tu hijo te pregunta cómo venimos la cigüeña, mi hermano, estamos en problema. Porque no sabemos cómo hablar. Entonces, vos pensás que no lo querés hablar en tu casa, vos pensás que en la escuela no lo van a hablar. En jardín infante le están hablando de estereotipos, le están diciendo que el rosa no es de mujer y el celeste no es de varón. Y usted me dirá, tiene parte de razón. El problema está que es un plan que va en acumulación. Es decir, a lo más chiquitito les denaturalizan todo lo que lo identifica a lo masculino, lo femenino. Tener barba no es de varón, tener pene no es de varón. Es decir, vestirse de esta manera no es de varón. En la construcción de toda esa información, los chicos van perdiendo identidad. Y nosotros estamos dormidos. No, en la escuela no pasa nada. ¿Qué niñito te va a venir a decir que le están diciendo esas cosas? Es muy difícil que te encuentren eso, porque lo hacen de manera, ¿verdad?, transversal, lo meten en cualquier lado. Entonces voy a decir, no, lo voy a poner a mirar los dibujitos animados. 3 años tiene el nenito. Mira, una pelota que le habla a un cuadrado. Voy a decir, qué sano que es esto, qué bueno. Resulta que la pelota no es ni varón, no es ni mujer, no tiene rosa, no tiene... Es decir, está todo codificado para que los niños desnaturalicen identidad, para que cuando lo agarre un perverso le tire la semillita. Vos podés ser lo que vos quieras. Y esa semillita, ¿verdad?, es como algo que tomó y va tomando fuerza. Alimenta primero, segundo año, tercer año. Cuando entraron hasta que terminó, no me vengas, papá, a llorar el día de mañana cuando tus hijos se confundieron, cuando tus hijos se equivocaron, diciendo que lo pervirtieron en la escuela, diciendo que si vos no te ocupaste tu lugar. Es tu responsabilidad como padre. Es decir,
perdóname que sea tan duro con esto, pero es nuestra responsabilidad como padre preservar la vida de nuestros hijos. No es ni la iglesia, ni es el pastor, ni es el maestro. La escuela y la iglesia acompaña el proceso, pero ese es el padre el que debe sentarse y trabajar con sus generaciones. ¿Me va a decir un amén, aunque sea? Bueno, seguimos, por favor. Un poquito más. ¿Y qué entendemos por sexualidad? A ver. Eso ya estaba. ¿Por qué decimos que es educación sexual integral? Seguimos. Porque si esto va a acompañarme toda la vida, la pregunta es ¿cómo yo voy a aprender? Voy a tener que ir rápido con esto. Seguimos. Vos tenés dos opciones. O sos accidental o sos intencional en esto. Te invitamos como asociación de Adora que sean intencional. Que puedas ser vos el que tome las riendas. Cada padre un educador sexual de sus hijos. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Todos somos responsables de los nuestros y de nuestros compañeros. Tengo que seguir, por favor. Quiero avanzar un poquito más. La ESI no es exclusión o no es monopolio de la escuela. La escuela es uno de los que enseña ESI. En todo lado vamos a encontrar educación sexual integral. Por lo tanto, tenemos que decidir nosotros de qué manera vamos a enfocar este tema. Por favor, un poco más. Vamos a avanzar. Quiero ir a la parte legal. Esto vamos a avanzar un poco más. El PowerPoint, si ustedes quieren, se los puedo dar. Seguimos para que ustedes puedan tener. Mire. Solamente voy a terminar con algunos puntitos legales para apoyarle, porque el tiempo me ha avanzado muchísimo. Estas leyes las tiene que conocer. Tienen que conocer ustedes las leyes. La ley 26.061 de protección de niños, niñas y adolescentes, la ley de educación sexual integral, de matrimonio igualitario. Yo los invito. Son leyes cortas. Necesita paciencia porque tiene un vocabulario técnico a veces difícil de comprender, pero necesita entenderlo. Solamente le voy a demostrar en 4 artículos. ¿Sabe cuántos artículos tiene la ley 26.150? ¿Cuántos le leyeron la ley de educación sexual integral? Levánteme bien la mano lo que leyeron la ley de educación sexual integral. Sí, la 26.150. Levanten, a ver. Hay 5 debe haber, 6. ¿Cuántos están en desacuerdo con la ley? Una hoja es. ¿Cuánto es? Una hoja es. Ahora usted me puede decir, bueno, no la entiendo porque por ahí, pero tiene que prepararse con esto. Le voy a demostrar en 4 artículos nada más, de esos 11 o 13 artículos, no recuerdo bien cuánto tiene. 4 artículos nada más, la siguiente, y con esto termino en esta mañana. Seguimos, por favor, la siguiente. Por ejemplo, en el artículo 1 define lo que es la ESI. ¿Qué es educación sexual integral? Está bueno que cuando usted va a hablar de esto en la escuela o en la calle, no cite la Biblia, aunque sea su fundamento y su principio, sino cite la ley. Dice, a modo de entendimiento la explica. Primero dice que es obligatorio. Si alguien me va a preguntar, entonces, ¿tengo que enviar a mis hijos a ESI? Es obligatoria en todos los ámbitos educativos, de nivel inicial universitario. Pero después define, a los efectos de esta ley, entiéndase educación sexual integral, la que articula y la define como aspectos biológicos, diga conmigo, biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. ¿Cuál es la ciencia primaria que define a la educación sexual integral? La biología. Entonces, yo, profesor de economía, tuve que aprender biología y enseñar biología. Y cuando enseño biología, enseño Génesis 1:27. Cuando yo le digo, por ejemplo, que está el varón, está en la mujer, alguien me puede decir, eso es discriminatorio. No, la ley 26.151 define la educación sexual integral como la que articula y empieza y da como pie fundamental la biología. Desde ese lugar. Entonces, conocer tu cuerpo, varón, mujer, es fundamental. Si nosotros no nos conocemos y nos da vergüenza hablar de lo que somos, ¿verdad? Si yo no sé cómo crece nuestro cuerpo para hablar a nuestros chicos, no podemos tener adolescentes que lleguen a la pubertad y no sepan nada de lo que les va a pasar. Eso es algo que mamá y papá tenemos que prepararnos para eso. Ni hablar a nuestros niños pequeños en cada etapa. Todo debe aprenderlo en casa, debemos ser nosotros que le enseñemos. Porque lo que no paterniza papá, lo que no enseña papá, se lo va a enseñar otro y se lo va a enseñar a su manera, obviamente. Entonces, Emily tiene 14 años. A esta edad ya le gustó un montón de chicos seguramente. A mí me costó entenderlo porque vino formada la Chapado la Antigua. Y ella una vez me escuchó, es terrible, los docentes son terribles.
Me dice, papi, me gusta tal. Me iba a salir el espíritu de mi padre y iba a ser. Me costó, no le voy a decir que mentira, me costó procesarlo. Digo, bueno, está bien. Si a los 12 años, 11, 10, empieza una nena a decirle que le gusta a un chico, que le parece lindo, que les gusta, obviamente está funcionando como Dios la creó. Yo tengo que decir, gracias Señor. Mirá, peor me hubiese dicho que le gusta a una chica. Porque está funcionando de manera correcta, como Dios la creó, porque Dios la creó así. ¿Qué voy a ir en contra de lo que Dios creó? Y qué importante que ella vino y me lo dijo a mí, y que yo tuve la madurez después de unos cuantos días de poder acompañar. Bueno, Emily, está muy bien que te guste un chico, digo. Pero el gusto es una cosa, el enamoramiento adolescente es otra. Cuando el tiempo no es ese, decía, después de los 40 años más o menos. No sé si. Por lo menos buscar a alguien como la gente, no un bicho como el que está mirando, qué sé yo. Las cosas que le voy diciendo para aconsejarla para el momento oportuno. Pero si tus hijos no hablan con vos te pensás que lo que estás sintiendo se les va a pasar. Si la maestra le dice, 2 adolescentes que se toquen, 2 varones que se toquen, tienen 10 años los nenitos, están jugando al fútbol, se rozan los miembros. El varón, nuestro cerebro madura como 20 años después que la mujer más o menos, un poco más tarde. Mateo que tiene 12 años, las nenas todo alrededor, y él está con los autitos, nada, está bien. Los varones tardamos un poquito más en entender las indirectas, mujeres, entiendan, no. Somos más sencillos, más prácticos. Entonces, ya me fui, ahora no sé qué estaba diciendo. Entonces, 2 varones que se rozan jugando al fútbol adolescente, puede ser que tengan placer, porque su cuerpo comenzó a sentir placer antes que su mente. La mujer es como que entra por acá, el varón entra por los genitales, sí, otra cuestión. Entonces, una maestra perversa le va a decir, eso se llama homosexualidad y está bien. Y el pibe se etiquetó, le dio la semilla, lo confundió. Pero si nosotros sabemos que un adolescente obviamente se va a tocar, va a tener placer, y se lo digo yo, hijo, mirá, Mateo, tenés que entender que tu cuerpo cada vez te va a ofrecer más placer, pero vos tenés que cuidarte con respecto a esto porque te va a formar un hábito. Es decir, Dios te preparó tu cuerpo para su momento. Hablarle de antemano se te va a poner el pene duro, te va a empezar a dar cosquillitas. Le hablé yo de lo que es una polución nocturna, no lo aprendió. Hay varones que están en este lugar que no saben ni lo que es una polución nocturna. Los varones también pasamos por el proceso de la adolescencia. Cosas que no sabemos nosotros, ¿cómo se las vamos a enseñar a nuestros hijos? Entonces, obviamente que yo necesito justamente conocer la biología para poder enseñarlo. El segundo artículo, me cortaron acá la cosa, pero yo igual le voy a dar los 4 artículos. El segundo artículo es el artículo 3 de la ley, anótelo. El artículo 3 habla de los objetivos de la ley. La ley dice claramente para qué sirve y todos esos objetivos son buenísimos. Inclusive en los objetivos de la ley nos habla que solamente hay varones y mujeres. Conocer los objetivos de la ley me ayuda a defender la ley. Artículo 5, decí conmigo artículo 5. Te lo tenés que saber de memoria como Juan 3:16. ¿Sabe lo que dice Juan 3:16? Si no, hacemos una oración acá adelante. Dice claramente, si vas a una escuela confesional, como la hermana que tiene la escuela confesional, tiene un ideario. Si vos mandás a tus hijos a la escuela cristiana, nadie puede ir en contra del ideario de tu escuela. La escuela debe escribir claramente cuál es su enseñanza en sexualidad. Y como papá, al ingresar a la escuela, debo firmar, autorizar a que se dé esa enseñanza y nadie me puede mover de eso. Si estoy en escuela pública, como yo soy docente de escuela pública, dice el artículo 5 que se debe respetar las convicciones de todos los miembros. Yo soy profe y tuviera que dar una charla de ese a tus hijos. ¿Qué hago? Padres, vengan a la clase. Sepan que voy a hablar de este tema. ¿Están de acuerdo? ¿Hay alguna sugerencia? Tendría que escuchar, según la ley, tendría que escuchar todas las sugerencias y a partir de después dar la clase de ese. ¿Se hace eso? ¿Por qué será? Porque la ley 26.150 tiene una banda de años, la educación tiene un montón de tiempo y nosotros recién ahora en el 2023 estamos teniendo una charla como padre en una iglesia de ESI para ver cómo enfrentamos esto. Ahora estamos frente a un tsunami de una situación para atacarlo. Y el artículo 9, este se lo dejo pero
acuérdeselo por favor, el artículo 9 de la ley 26.150 dice que los padres tenemos derecho a saber qué tipo de información en sexualidad se van a enseñar en nuestra escuela. ¿Qué hago con mi esposa a principio de año? A la maestra de mis hijos, queremos hablar con usted, queremos saber qué se van a enseñar de ESI, no tenemos planificado todavía, o no les decimos, bueno, la ley 26.150 en su artículo 9 dice que debemos saber de anticipado, y nos tienen que dar toda la información, y ahí nosotros preparamos a nuestros hijos no para huir de la clase de ESI, sino para que ellos tengan herramientas, que mi hijo diga yo no estoy de acuerdo por esto, por esto y por esto, para que los compañeros de mis hijos también tengan una segunda opción y no la única mentira que la maestra quiera enseñar, ¿verdad? Cuando los padres, termino esta charla en esta mañana, cuando los padres nos levantamos, nuestros hijos se levantarán por nosotros. Siempre cuento la misma experiencia. Cuando fue el acto del Día de la Mujer, mi compañero verde en mano, comenzó a hablar del feminismo. Y ella, con mucha fuerza, con mucho entusiasmo, con mucha pasión, que nos falta a nosotros esto acá. Somos protestantes sin protestar, dice Redimido en su canción. Con mucha fuerza ella comenzó a defender sus convicciones. Uno de los míos, porque todo docente que influye tiene alumnos que son influenciados por él, levanta la mano y dice, yo no estoy de acuerdo con el aborto. Yo dije, orgulloso, ese es uno de los míos. Pero ni lenta ni perezosa mi compañera comenzó, el aborto es un derecho, y bla, 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 bla. Yo estaba detrás de ella en el acto escolar. Yo tuve que tomar coraje, pararme al lado de ella, interrumpir un acto escolar, pedirle disculpas y comenzar a debatir delante de todos con argumentos científicos sobre eso. Lo que logré es que los alumnos me aplaudan de pie. Yo les digo, cuando uno solo se levanta en su escuela, en su casa, en su barrio, en su ciudad, levantando los diseños de Dios, eso es alumbrar, las tinieblas van a retroceder. El problema no es la cantidad de voces que se levantan, el problema es que nosotros no nos hemos levantado. Pero bienvenidos esta mañana porque vamos a salir alumbrados de este lugar. Muchas gracias. Gracias, pastor. Un montón aprendiendo, ¿no? Es hermoso, la verdad que son cortas. En el Congreso lo hicimos a la tarde, hasta la tarde, ¿no? Solamente que por ahí es mucha información y cuando no estamos acostumbrados, nosotros los docentes sí estamos acostumbrados a estar horas estudiando, pero las personas que no están acostumbradas por ahí es que se cansan, se nos van y bueno, preferimos hacer más corto la enseñanza para que ustedes queden, como decía el pastor, picando. Ha tirado un montón de información, ¿no? Y realmente es cierto, el primer docente, ustedes como papá y mamá tienen que decir, nosotros somos los primeros docentes de nuestros hijos. Y los docentes que están presentes, que vi que levantaron por allá la mano, somos misioneros en el campo y nuestro campo es la escuela y nuestra aula. Y como yo le digo a mis maestras, que ahí anda Luz, le digo, ustedes van a dar cuenta por los niños y adolescentes que tienen cada año. El Señor se los trajo para que no solamente le den matemática, lengua, ciencia, sino para que le impartan la palabra. Y ellas saben que para mí lo más importante es la Biblia. Más allá de que seamos confesional y que tenemos un nivel académico alto, porque la escuela tiene esa trayectoria, pero lo que a mí más me importa es que enseñen bien la parte bíblica, porque no solamente vienen niños de congregaciones, tenemos muchos, porque como está en Villa Libertador es un barrio bastante problemático. Entonces hay padres que no profesan ninguna religión o padres católicos y que como ven que nuestra escuela es como un refugio para ellos, porque no tenemos graves problemas de conducta, entonces lo mandan allí. Entonces ahí le impartimos no solamente a los padres, a los niños, sino a los padres también, porque hacemos grupos con familia, las maestras hablan, tenemos todo lo que el gobierno nos manda, nosotros lo transformamos. Y ahí, como tenemos la libertad, podemos hacerlo. Así que bueno, eso era para acotar, no, ya me quedaba, en vez de 15 me quedan 10. Bien, yo voy a hablar un poquito que es un tema que se toca mucho en la escuela,
que lo vemos mucho en la escuela, que es la discapacidad. Y también en la sociedad, ¿no? Decir discapacidad es como que nos tiembla el cuerpo. Y porque, como decía el pastor, es cierto, yo también a la maestra le decía, hablen por sus nombres. Los nombres de nuestros, los órganos de nuestros cuerpos están hechos, lo han dicho los científicos, y hablemos así, realmente, ¿no? Entonces mis maestras cuando tienen reunión de padres le hablan y los padres y el grueso es cristiano y por ahí se nos desmayan. Pero si habláramos, yo siempre digo, habláramos correctamente con los nombres, no tendríamos toda esa picardía, no tendría el ser humano, los niños, los adolescentes, decir la viborita, la cosita. Entonces se dan cuenta y nos reímos, pero es cierto. Y nuestra mente empieza el diablo a hacerla pervertida por eso. En cambio, si dijéramos pene, vagina, pecho, no pasa nada. ¿Se dan cuenta? Entonces, por ahí es difícil. Y lo mismo pasa con la palabra discapacidad. A través del tiempo, siempre decíamos los niños especiales. Todos somos especiales. Entonces no existen niños, jóvenes ni adultos especiales. ¿Qué es el contenido o el concepto así en criollo de discapacidad? Que hay una parte de nuestro, ya sea intelectual o física, que tuvo algún problema. Un problema, se disminuyó una parte en cuanto a la formación. Entonces puede ser que sea ciego, que sea sordo, que tenga problemas también de intelectuales, pero hoy en día se dice discapacidad. Es la palabra discapacidad. Incluso cuando un niño tiene, o un adolescente o también adulto ha pasado por algún proceso, porque no solamente los que nacen, sino que puedo haber tenido un choque y quedé ciega. Entonces voy a ir a hacerme un certificado de discapacidad. No dice certificado para ciegos. El certificado es completo, es discapacidad. Y vemos, más allá que también en la ley está contemplada en la 26.206, que en cuanto a niños y adolescentes pueden estar en la escuela de nivel común hoy en día, porque también tenemos escuelas especiales que se tiende, el gobierno lo quiere sacar por presupuesto, sabemos, pero nosotros como escuela cristiana lo vemos positivo porque por ahí el niño quizás pueda aprender solamente a escribir su nombre, pero puede relacionarse con otros niños. En cambio, si está siempre en el mismo ambiente, por ahí relacionarse no va a ser el objetivo o no va a poder enfrentar la vida solos, porque sus papás que tanto lo van cuidando cuando son niños, llegan a una adultez que digo, ¿qué hago? Tengo que darle herramientas a este chico para que pueda defenderse solo. ¿Y qué dice la Biblia? La Biblia hablará, porque siempre nosotros cuando hablamos de algún tema decimos, bueno, ¿está en la Biblia? Dios, ¿habrá algún versículo que hable dentro de la Biblia? ¿O es porque, bueno, más allá que sabemos que nuestra naturaleza es caída y pueden surgir, o nuestra actual sociedad con tantos contaminantes, nosotros como docentes vemos estos niños que vemos problemas fonológicos, problemas estomacales, problemas de todo lo que se va comiendo que no es sano como generaciones anteriores. Pero sí, lo encontramos. Dios habla de discapacidad. Y en el Antiguo Testamento encontramos en Éxodo 4:11, dice, y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo o al sordo? ¿O al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? ¿Se dan cuenta? Es decir, que por ahí, y lo vemos en el Nuevo Testamento, donde habla, cuando los discípulos le preguntan, ¿y por qué está así? ¿Es por pecado? También tenemos la parte de que Dios se va a glorificar en sanaciones, ¿cierto? Para que el mundo conozca el poder de Dios. Pero también Dios lo ha formado así. Dios es el que forma. Dice que Él le entreteje. ¿Vieron en un salmo donde dice que
entre mis ojos, cuando era embrión, lo vi. Pero él dice que ha entretejido, es decir, que Dios formó nuestros órganos. Él los hizo. Entonces, no es que un niño con alguna discapacidad sea un problema. No es que ellos son menos. No, para nada. Sino que las personas con discapacidad, al igual que toda la humanidad, están dotadas de dignidad y propósito. Y necesitan también conocer a Cristo. Y necesitamos como padres también traer los hijos, si tenemos algún hijo con alguna discapacidad, a la iglesia. Y la iglesia, así como hablábamos recién de educación sexual integral, que como padres tenemos que prepararlo, la iglesia también tiene que prepararse para enfrentar este tipo de discapacidades. Quizás para que se gloríen y algún pastor pueda sanarlo, pero también son hijos de Dios y también están formados con cuerpo, alma y espíritu. Y podemos ver que yo he ido en reuniones donde están todos grupos de discapacitados y cuando es la hora de adorar, alabar, ustedes vieran cómo el espíritu se manifiesta en ellos. Entonces hay un espíritu, también necesita ser ellos que le enseñemos de Cristo. Y también necesitan ir a una escuela para que se relacionen con todos los niños que no tienen discapacidades. Y hoy la otra vez había traído 2 mamás de mi escuela, porque no es fácil ser padre de un niño discapacitado, porque como todos los papás, ¿qué esperamos? Y esperamos el genio, lo soñamos. Pero bueno, en algunos el Señor tuvo, yo digo, el privilegio de tener un hijo discapacitado porque de ellos aprendemos un montón. Pero el proceso es fuerte, es duro. Hay algunos que lo procesan, otros que no lo procesan. Y yo voy a invitar a Karim, que ella cuando yo la hablé, ella me dijo que sí. La conocí hace poco. Así que bueno, Karim, yo te voy a hacer algunas preguntas. Primero, de tu parte, vamos a ir a las emociones. De tu parte emocional, ¿cuándo descubriste vos que iba a tener un hijo con discapacidad? ¿Y cuántos hijos tenés? Si fue el primero o no. Y mi hijo mayor, que se llama Agustín, él tiene autismo, tiene 22 años actualmente. Y bueno, les quiero contar que es un proceso bastante fuerte porque es una lucha constante en encontrar un lugar que lo incluya, una escuela, llevarlo a las terapias, llevarlo al psicólogo, al fonoaudiólogo, al psiquiatra, la inclusión con los demás compañeros, con los amigos, realmente una cosa pesada. Pero con la ayuda de Dios, con la ayuda de muchas personas que Dios me mandó, muchos docentes cristianos que me hicieron conocer, gracias a Agustín, la palabra de Dios, me hicieron conocer su amor, me fui muy contenida, me ayudaron muchísimo con él. Y bueno, gracias a mi hijo Agustín, que era algo un poco negativo, fue una bendición porque pude conocer a Cristo. Yo soy abogada y yo me manejaba en un ambiente totalmente ateo, jurídico, de conocimientos, de competitividad, de otra clase de ideas y bueno, eso me acercó a conocer la iglesia, a conocerlo a Jesús y ahora estoy sumamente feliz porque Él es el centro de mi vida y es el que me ayuda a seguir. O sea, y si no tuviera un hijo con discapacidad, gracias a Él lo pude conocer, pero también lo hubiera seguido a Jesús. Entonces, es muy importante, como dijo Pastora Beatriz y Luciana, que estamos en momentos finales, que es momento de tomar nuestras posiciones
en el lugar en donde Dios nos pone, como padres, como docentes, como abogados, como lo que sea, y salir y predicar su palabra. No solamente con la Biblia, con versículos, sino con nuestro testimonio, con lo que nosotros podemos mostrar que somos, porque cada vez hay más cosas malas en el mundo. Es como que la maldad aumenta y ya está como entrando a los lugares en donde ya supuestamente son lugares de Dios. Entonces tenemos que nosotros resistir. ¿Y cómo resistimos? Con la palabra, con el estudio de la palabra, con nuestro testimonio y siendo buenos padres, buenos docentes, buenos profesionales en lo que seamos. Bueno, yo quería hablar de mi hijo Agustín. Sigue siendo la lucha, pero yo pensé, si Dios me lo puso es porque yo puedo. Y ese proceso que parecía una cosa negativa me ha ayudado a ser mejor persona, ha despertado los frutos del Espíritu, la paciencia, el amor por aquello diferente, el dominio propio cuando él se pone nervioso y a veces se pone violento, la comprensión, porque al final, ¿de qué sirve tener todos los frutos del Espíritu si no tenemos el amor? Y bueno, está bueno, como dice Pastor Castelli, que también hay que defender nuestra postura desde un punto de vista científico, porque nosotros acá en la iglesia podemos hablar desde la perspectiva de Cristo, pero también tenemos que salir a las calles y conquistar a las personas desde un punto de vista científico, que es el que ellos pueden entender en este momento. O sea, tenemos que defender nuestros ideales, ya sea con la palabra directamente, con la palabra de Dios, con los conocimientos, con las leyes y con la ciencia. Entonces, bueno, eso, yo los invito a eso. Y bueno, también quiero decirles que si tienen algún hijo con discapacidad, que no es algo malo, que es algo para que Dios se glorifique, que si no lo sana hoy, tenemos la promesa en la palabra, pero es un proceso. Sabemos que Dios, Él está con ellos, está con nosotros, nos va a estar ayudando y que tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir confiando, siempre firmes en las promesas de la palabra de Dios, aún en los momentos más difíciles, de mayor tensión, momentos en que vemos todo oscuro. Sabemos que Dios está con nosotros y que el estudio de la palabra, de las promesas, nos ayuda a estar concentrados en eso. Bueno, y otra cosa, desde el punto de vista legal, sabemos que los jóvenes y los niños tienen derecho a ser incluidos, que tienen derecho a ser incluidos educativamente, socialmente, laboralmente. Entonces tenemos que luchar. También es una cosa difícil, no es fácil, ni desde el punto de vista educativo, ni desde el punto de vista laboral, pero sí se puede y hay que buscar las herramientas jurídicas y luchar, no quedarnos atrás, porque ellos tienen ese derecho. Entonces tenemos que seguir, no decir, no, él no va a poder, bueno, él va a vivir de un subsidio, él no va a hacer esto, él no va a llegar. Tenemos que confiar en ellos y tenemos que seguir luchando por los derechos que ellos tienen. Bien, gracias, Karin. Una preguntita antes de que te vayas. ¿Qué le darías a las docentes, no solamente a los papás? Sabemos que no es un trabajo fácil, es un trabajo que, como decía, Dios lo puede sanar, pero también gracias a ese hijo, ella se aferró al Señor, conoció al Señor. Quizás a lo mejor no lo hubiera conocido. Los propósitos del Señor no lo conocemos a medida que vamos transitando la vida con Él, ¿no? Pero ¿qué le dirías a las docentes? Porque seguramente con 22 años pasaste un jardín, una primaria y tuviste una gama de docentes, sí, positivas y negativas. Bueno, estoy muy agradecida a las docentes cristianas porque me hicieron conocer a Cristo, porque la salvación vino a mi casa, a mi familia a través de Agustín. Les agradezco toda la atención que ponen, les pido que tengan paciencia, que incluyan a los chicos con alguna discapacidad, que se capaciten, que busquen ayuda de psicopedagogos, de psicólogos, y les agradezco muchísimo que lo hagan
porque es realmente muy importante el apoyo a los padres. O sea, por ahí nos sentimos como que es mucho y solos, y la ayuda del docente hace la diferencia. Es muy, pero muy importante. Y realmente yo lo valoro mucho y siempre estoy agradecida a eso. Gracias, Karin. Realmente, ¿no? Entonces, podemos decir que las personas con alguna discapacidad son creadas a la imagen de Dios, que tienen dignidad, valor y un propósito también en la vida. Aunque a veces, como decía Karin, no dejarla de lado, sino al contrario, hacerlos partícipes y también dentro de la iglesia hacerlo partícipe. Le quiero leer, así porque ya es cero. Imagínense que yo tengo una discapacidad y esta es una poesía que hizo una persona discapacitada a las personas que no son discapacitadas. Y el título es Bienaventuranza de la discapacidad. Dice: bienaventurados los que comprenden mi extraño paso al caminar y mis manos torpes. Bienaventurados los que saben que mis oídos tienen que esforzarse para comprender lo que oyen. Bienaventurados los que comprenden que aunque mis ojos brillan, mi mente es lenta. Bienaventurados los que miran y no ven la comida que dejo caer fuera del plato. Bienaventurados los que con una sonrisa en los labios me estimulan a tratar una vez más. Bienaventurados los que nunca me recuerdan que hice hoy 2 veces la misma pregunta. Bienaventurados los que comprenden que me es difícil convertir en palabras mis pensamientos. Bienaventurados los que escuchan, pues yo siempre tengo algo que decir. Bienaventurados los que saben lo que siente mi corazón, aunque no pueda expresarlo. Bienaventurados los que me respetan y aman como soy, tan solo como soy, y no como ellos quisieran que fuera. Bienaventurados los que me ayudan en mi caminar hacia la casa del Padre Celestial. Bueno.